Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 4, la oración sacerdotal de Jesús. Tema 2. 4 grandes temas de la oración sacerdotal. Continuación. Subtema. Para que todos sean uno. El cuarto gran tema de la oración sacerdotal es la futura unidad de los discípulos de Jesús. Con él, la mirada de Jesús, de manera única en los evangelios, va más allá de las comunidades de los discípulos de aquel momento y se dirige hacia todos aquellos que crean en mí por su palabra. Juan capítulo 17, versículo 20. El vasto horizonte de la comunidad futura de los creyentes se abre para todas las generaciones. La iglesia futura está incluida en la plegaria de Jesús. Él invoca la unidad para los futuros discípulos. El Señor repite por 4 veces esta petición. En 2 de ellas, la razón que se indica para dicha unidad es que el mundo crea, más aún que reconozca, que Jesús ha sido enviado por el Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Versículo 11. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 21. Que sean uno como nosotros, somos uno, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado. Versículo 21 y siguientes. Cuando se habla del ecumenismo, nunca falta la referencia a este testamento de Jesús, al hecho de que antes de ir a la cruz haya implorado suplicante al Padre por la unidad de los futuros discípulos y de la Iglesia de todos los tiempos. Y eso está bien, pero es más urgente aún la pregunta: ¿por qué unidad ha rogado Jesús? ¿Cuál es su petición para la comunidad de los creyentes a lo largo de la historia? A propósito de esta pregunta, es instructivo escuchar de nuevo a Rudolf Bultmann. En primer lugar, dice que esta unidad, como está escrito en el Evangelio, se funda en la unidad entre el Padre y el Hijo. Y prosigue después. Cito: se funda, por tanto, no en datos de hechos naturales o de carácter histórico, universal, y tampoco puede ser establecida por organizaciones, instituciones y dogmas. La unidad puede crearse únicamente mediante la palabra del anuncio, en la que el revelador, en su unidad con el Padre, está cada vez más presente. Y aunque el anuncio necesite de instituciones y dogmas para su realización en el mundo, estos no pueden garantizar la unidad de un anuncio auténtico. Por otro lado, la unidad del anuncio no se frustra necesariamente por el fraccionamiento efectivo de la Iglesia, que por lo demás es precisamente consecuencia de sus instituciones y sus dogmas. La palabra puede resonar de modo auténtico en cualquier lugar en que se mantenga la tradición. Y puesto que la autenticidad del anuncio no es controlable y dado que la fe que responde a la palabra es invisible, también la unidad auténtica de la comunidad es invisible. Es invisible porque no es en absoluto un fenómeno mundano. Estas frases son sorprendentes. Habría que discutir en ellas muchas cosas, ante todo el concepto de instituciones y de dogmas, pero después y más aún del concepto de anuncio, que obviamente sería el artífice de la unidad. Es verdad que en el anuncio está presente el revelador de su unidad con el Padre. ¿Acaso no está con frecuencia sorprendentemente ausente? Pues bien, Bultmann nos da un cierto criterio sobre el ambiente donde la palabra resuena de modo auténtico, allí donde se manifiesta la tradición. ¿Qué tradición? Habría que preguntar de dónde proviene, en qué consiste. Además, se dice no cualquier modo es auténtico, pero ¿cómo podemos reconocerlo? El anuncio auténtico crearía él mismo la unidad.
El fraccionamiento, de hecho, de la unidad no sería capaz de obstaculizar la unidad que proviene del Señor, nos dice Bultmann. Por tanto, ¿qué necesidad hay del ecumenismo? Puesto que la unidad se crea en el anuncio y no se ve obstaculizada por las divisiones de la historia. Quizá sea significativo también que Bultmann use la palabra iglesia, donde habla de fraccionamiento y en cambio de comunidad, donde trata de la unidad. La unidad del anuncio no es controlable, nos dice, por eso la unidad de la comunidad sería invisible como lo es la fe. La unidad sería invisible porque no es en absoluto un fenómeno mundano. Pero entonces, ¿es esta la interpretación correcta de la súplica de Jesús? Ciertamente es verdad que la unidad de los discípulos de la futura iglesia que Jesús pide no es un fenómeno mundano. Esto lo dice el Señor muy claramente. La unidad no viene del mundo. No es posible lograrlo con las fuerzas que son propias del mundo. Las mismas fuerzas del mundo conducen a la división. Eso lo vemos. En la medida en que el mundo actúa en la iglesia, en el cristianismo, se producen divisiones. La unidad solo puede venir del Padre a través del Hijo. Está relacionada con la gloria que da el Hijo, con su presencia que se nos da por el Espíritu Santo, una presencia que es fruto de la cruz, de la transformación del Hijo en la muerte y la resurrección. Pero la fuerza de Dios actúa entrando en medio del mundo, en el cual viven los discípulos, y lo ha de hacer de tal manera que permita al mundo reconocerla y llegar así a la fe. Lo que no proviene del mundo puede y debe ser absolutamente algo que sea eficaz en y para el mundo, y que éste lo puede percibir. La oración de Jesús por la unidad apunta precisamente a eso, que a través de la unidad de los discípulos se haga visible a los hombres la verdad de su misión. La unidad ha de aparecer, ser reconocible y reconocible precisamente como algo que no existe en ninguna otra parte en el mundo, como algo inexplicable desde las fuerzas propias de la humanidad y que por tanto deja ver la acción de una fuerza diferente. Jesús mismo queda legitimado mediante la unidad humanamente inexplicable de sus discípulos a lo largo de todos los tiempos. Se hace patente que Él es realmente el Hijo. Dios se hace reconocible así como creador de una unidad que supera la tendencia del mundo a la disgregación. El Señor ha pedido por esto, por una unidad que solo es posible a partir de Dios a través de Cristo, pero por una unidad que aparece de una manera tan concreta que deja ver la presencia y la acción de las fuerzas de Dios. Por eso, los esfuerzos por una unidad visible de los discípulos de Cristo sigue siendo una tarea urgente para los cristianos de todo tiempo y lugar. No basta la unidad invisible de la comunidad. ¿Podemos conocer algo más aún sobre la naturaleza y el contenido de la unidad por la que implora Jesús? Un primer elemento esencial de dicha unidad ha surgido ya en nuestras consideraciones precedentes. Se funda en la fe en Dios y en su enviado, Jesucristo. La unidad de la Iglesia futura se basa pues en la fe que Pedro, tras la deserción de los discípulos, profesó en nombre de los 12 en la sinagoga de Cafarnaún. Cito: «Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios». Fin de la cita. Juan capítulo 6, versículo 69. Por lo que se refiere al contenido, esta confesión de fe es muy cercana a la oración sacerdotal. Aquí encontramos a Jesús como quien el Padre ha consagrado, santificado, que se consagra para los discípulos y que consagra a los mismos discípulos en la verdad. La fe es más que una palabra, más que una idea. Significa
entrar en comunión con Jesucristo, a través de Él con el Padre. Él es el verdadero fundamento de la comunidad de los discípulos, la base para la unidad de la Iglesia. En su núcleo, esta fe es invisible. Pero puesto que los discípulos se unen al único Cristo, la fe se convierte en carne e incorpora a cada uno en un verdadero cuerpo. La encarnación del Logos continúa hasta la plenitud de Cristo. Comparar Efesios capítulo 4, versículo 13. En la fe en Cristo como enviado del Padre se incluye como segundo elemento la estructura de la misión. Hemos visto que santidad, es decir, pertenencia al Dios vivo, significa misión. Así, en todo el Evangelio de Juan y precisamente también en el capítulo 17, Jesús, como el Santo de Dios, es el enviado de Dios. Todo su ser enviado, el significado de esto se ve en una expresión del capítulo 7, donde el Señor dice: mi doctrina no es mía. Versículo 16. Él vive enteramente del Padre y no se le opone en nada, nada que sea meramente suyo. En los sermones de despedida, este ser característico del Hijo se extiende y se aplica también al Espíritu Santo. Cito: no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Fin de la cita. Capítulo 16, versículo 13. El Padre envía el Espíritu en nombre de Jesús. Capítulo 14, versículo 26. Jesús lo envía desde el Padre. Capítulo 15, versículo 26. Después de la resurrección, Jesús atrae a los discípulos dentro de esta corriente de la misión. Cito: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Fin de la cita. Capítulo 20, versículo 21. Para la comunidad de los discípulos de todos los tiempos, la condición de ser enviada por Jesús ha de ser un signo característico. Esto significa siempre para ella: mi doctrina no es mía. Los discípulos no se anuncian a sí mismos, sino que dicen lo que han oído. Ellos representan a Cristo como Cristo representa al Padre. Se dejan guiar por el Espíritu Santo, sabiendo que en esta fidelidad absoluta está operando al mismo tiempo un dinamismo de maduración. Cito: el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Fin de la cita. Capítulo 16, versículo 13. Para expresar esta característica esencial de los discípulos de Cristo, de ser enviados y su vinculación a su palabra y a la fuerza de su espíritu, la Iglesia antigua ha encontrado la forma de la sucesión apostólica. El perdurar de la misión es sacramento, es decir, no una facultad administrada automáticamente ni tampoco una institución hecha por los hombres, sino un estar incluidos en el Verbo desde el principio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. En la comunidad de los testigos creada por el Espíritu. La palabra griega sucesión, diadoche, tiene un sentido estructural y de contenido, a la vez significa el perdurar de la misión en los testigos. Pero también indica el contenido, la palabra transmitida, a la cual el testigo está vinculado por el sacramento. Junto con la sucesión apostólica, la Iglesia antigua ha encontrado, no inventado, otros dos elementos fundamentales para su unidad: el canon de la Escritura y la llamada regla de fe. Esta última es un breve sumario de los contenidos esenciales de la fe, todavía no fijado literalmente en cada uno de sus enunciados. Un sumario que ha encontrado una forma elaborada según criterios litúrgicos en las distintas confesiones de fe bautismales de la Iglesia primitiva. Esta regla de fe o confesión de fe es la verdadera hermenéutica de la Escritura,
la clave tomada de ella misma para interpretarla según su espíritu. La unidad de estos tres elementos constituidos de la Iglesia, el sacramento de la sucesión, la escritura y la regla de fe, confesión, es la verdadera garantía de que la palabra pueda resonar de modo auténtico y se mantenga la tradición. Comparar Bultmann. Naturalmente, en el Evangelio de Juan no se habla de este modo de los tres pilares de la comunidad de los discípulos de la Iglesia, pero con referencia a la fe trinitaria y al ser enviados se han puesto sus fundamentos. Volvamos una vez más al hecho de que Jesús ruega para que mediante la unidad de los discípulos el mundo pueda reconocerlo como el enviado del Padre. Este reconocer y creer no es una cuestión meramente intelectual, es el ser tocado por el amor de Dios, algo pues que transforma el don de la vida verdadera. Se puede ver así la universalidad de la misión de Jesús no concierne solamente a un círculo limitado de elegidos. Su meta es el cosmos, el mundo en su totalidad. A través de los discípulos y su misión, el mundo en conjunto ha de ser rescatado de su alineación. Debe hallar la unidad con Dios. Este horizonte universal de la misión de Jesús aparece también en otros dos textos importantes del cuarto evangelio. Primero, el coloquio nocturno de Jesús con Nicodemo. Cito: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Fin de la cita. Capítulo 3, versículo 16. Y después, ahora poniendo el acento en el sacrificio de la vida, en el sermón sobre el pan en Cafarnaún, cito: El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Fin de la cita. Capítulo 6, versículo 51. Pero, ¿cómo se relaciona este universalismo con las duras palabras del versículo 9 de la oración sacerdotal? Te ruego por ellos, no te ruego por el mundo. Para comprender la unidad interior de las dos peticiones aparentemente opuestas, hemos de tener en cuenta que Juan usa la palabra cosmos, mundo, en un doble sentido. Por un lado, toda la creación de Dios, que es buena, especialmente los hombres, como criaturas suyas, que Él ama hasta entregarse a sí mismo en el Hijo. Por otro, el término designa el mundo humano, tal como se ha desarrollado históricamente. En él, la corrupción, la mentira, la violencia se han convertido, por decirlo así, en algo natural. Blaise Pascal habla de una segunda naturaleza que se habría superpuesto en el curso de la historia a la primera. Algunos filósofos modernos han explicado esta situación histórica del hombre de muchas maneras. Martin Heidegger, por ejemplo, cuando habla del ser condicionado por él, ser impersonal, del existir en la no autenticidad, la misma problemática aparece de forma muy diferente cuando Karl Marx explica la alineación del hombre. En el fondo, la filosofía describe con esto precisamente lo que la fe llama pecado original. Esta especie de mundo tiene que desaparecer. Debe ser transformado en el mundo de Dios. Esta es propiamente la misión de Jesús, en la que se implica a los discípulos llevar al mundo fuera de la alineación del hombre respecto de Dios y de sí mismo, para que el mundo vuelva a ser de Dios y el hombre, al hacerse una sola cosa con Dios, torne a ser totalmente él mismo. Esta transformación, sin embargo, tiene el precio de la cruz y para los testigos de Cristo, el de la disponibilidad al martirio. Si miramos finalmente en retrospectiva el conjunto de la petición por la unidad, podemos decir que en ella se cumple la institución de la Iglesia.
aunque no se use la palabra iglesia. En efecto, ¿qué es la iglesia sino la comunidad de los discípulos que mediante la fe en Jesucristo, como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada en la misión de Jesús de salvar el mundo, llevándolo al conocimiento de Dios? La iglesia nace de la oración de Jesús, pero esta oración no es solamente palabra, es el acto en el que Él se consagra a sí mismo, es decir, se sacrifica por la vida del mundo. También podemos decir, dándole la vuelta a la afirmación, en la oración el acontecimiento cruento de la cruz se hace palabra, se convierte en fiesta de la expiación entre Dios y el mundo. De ahí brota la iglesia como la comunidad de los que, por la palabra de los apóstoles, creen en Cristo. Capítulo 17, versículo 20.